Nos enorgullece y halaga su presencia en este centro de conocimiento. Bienvenidos. Para nuestra universidad es una gran oportunidad de acercamiento con el sector público en materia de capacitación. Que el Instituto Nacional de Migración haya optado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de nuestra unidad de transparencia para el desarrollo del primer diplomado Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Por ello agradecemos esta deferencia que al mismo tiempo nos halaga y nos compromete a hacer mejor nuestro trabajo. Reconocemos el gran esfuerzo que ha hecho el propio instituto para llevar a cabo el desarrollo del diplomado, lo cual nos habla del gran compromiso que tienen con su personal y con la sociedad en general para capacitar a sus áreas involucradas y colocarse a la vanguardia en un tema que resulta de interés y gran provecho para la sociedad a la que nos debemos. La transparencia en nuestro país es una política pública que llegó para quedarse, y no solo eso, sino también para incrementar su radio de acción y de aplicación en los diferentes sectores de la sociedad, para convertirse en una herramienta que ayude a combatir la corrupción que tanto daño nos hace a todos. Con acciones concretas y consolidadas, como las que está realizando el Instituto Nacional de Migración, vemos con beneplácito la construcción de espacios en el sector gubernamental en los que se comprenda y aplique la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales como una forma de vida institucional. Nos enorgullece grandemente que el Instituto Nacional de Migración haya considerado nuestra propuesta. Cuando se hizo el diseño del programa académico del diplomado que cursaron, nos propusimos que los beneficios del papel educativo de la universidad no se quedaran solo dentro de nuestras aulas, sino que rebasara estas para hacer un efecto multiplicador de la flexibilidad que nos permite la educación continua, y hoy, gratamente, vemos consolidado ese propósito que se cristaliza en ustedes, egresados, como egresados de la primera edición del citado diplomado. Permítanme felicitarlos a ustedes como egresados por su constancia, disciplina y esfuerzo, empeñado en esta tarea personal que también traerá beneficios institucionales, y a los directivos del Instituto Nacional de Migración por su alto compromiso con la capacitación de su personal y por el esfuerzo firme que desarrollan en aras del beneficio social. Deseamos firmemente que los conocimientos adquiridos y su esfuerzo académico se vea reflejado en su desempeño cotidiano en pro del desarrollo social que tanto demanda nuestro país. Muchas gracias. Pido al maestro Alejandro Javier Asha, cartero titular denominado enlace del Instituto Nacional de Migración, nos haga la presentación de la síntesis curricular del maestro Eduardo Mojorques, conferencista del día de hoy. Días, distinguidos miembros del presidio, compañeros del Instituto Nacional de Migración que nos acompañan en las 32 delegaciones del país. Tengan ustedes muy buenos días, en términos generales a alumnos, alumnas y gente que nos acompaña. El maestro Eduardo Mojorques es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, el capítulo de Transparencia Internacional en México. En 2008, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se impulsó la creación del IPRO, una iniciativa para fortalecer la institucionalidad de los programas sociales de México. Tras el incendio de una guardería pública en el norte de México, Eduardo promovió la movilización de más de 28,000 madres y padres mexicanos para la vigilancia de más de 2,000 guarderías en todo el país. Fue responsable del primer grupo de participación ciudadana en una empresa petrolera en el mundo, Petróleos Mexicanos. Hasta el día de hoy, ha coordinado el monitoreo de más de 170 contrataciones públicas, entre las que destacan proyectos de infraestructura, tecnologías de la información, sistemas de identidad, provisión de servicios y adquisición de bienes. El valor total de estos procesos monitoreados suman más de 52,000 millones de dólares. Eduardo forma parte del grupo impulsor de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y es representante de la sociedad civil en el Secretariado Técnico Tripartita, máximo órgano de decisión de la Alianza en el país. Asimismo, impulsa la Alianza por el Parlamento Abierto
que busca generar una nueva relación entre representantes y representados en el Poder Legislativo. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Pedimos ahora amablemente que el maestro Bojorquez se sirva pasar a este micrófono y disertarnos la conferencia magistral en materia de transparencia y protección de datos que tiene programada para hoy. Por favor. Gracias y muy buen día a quien nos acompaña a distancia y en este espléndido recinto universitario. Muchas gracias a los funcionarios y autoridades del Instituto Nacional de Migración, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la generosidad de permitirme participar de este, que es el último de los eventos académicos de este diplomado. Tengo una muy mala costumbre y la voy a compartir con ustedes. Me gusta hablar de lo que viene, no de lo que ya tenemos. Es muy fácil hablar de lo que ya tenemos, a veces es tan fácil que no nos movemos de donde estamos, nos sentimos tan cómodos alrededor de lo que ya somos que nos cuesta mucho trabajo imaginar lo que podríamos ser. Hay razones de sobra para entender este problema. Uno de ellos es la pobreza y la desigualdad en la que vive el país. Quien está en condiciones de pobreza y desigualdad no puede hacer lo que los economistas llaman ecuaciones intertemporales. ¿Eso qué quiere decir? Que quien vive o quien sobrevive día a día le cuesta mucho trabajo imaginarse a sí mismo en el futuro y en una realidad alternativa a la que vive. Está sobreviviendo y por lo tanto no puede pensar, como a veces anhelamos unos y otros, en el tema de su retiro, en su pensión o en los temas de futuro, porque está sobreviviendo todos los días. Nuestro país es un país que todavía está afectado profundamente por la pobreza y la desigualdad. En ocasiones se concentra en atender el presente y solo el presente. Y las instituciones públicas, no tengo que decírselo a los servidores públicos, ahora miembros de un servicio profesional de carrera naciente, tengo que decírselo, terminamos operando siempre en el día a día, tratando de salvar los asuntos diarios y con muy pocas ocasiones de sentarnos a meditar, a reflexionar en lo que viene, en lo que tendríamos que estar haciendo hoy para cuando el futuro, como dice la frase común y corriente, cuando el futuro nos alcance. La verdad es que me gustaría entonces hablarles un poquito del momento en el que estamos, pero sobre todo el momento en el que estaremos y en el que deberíamos estar. México llegó tarde al tema del acceso a la información pública y permítanme decirlo así, al tema del acceso a la información pública, para empezar a distinguir lo que seguramente a lo largo de este diplomado han sido momentos interesantes de aprendizaje. No es lo mismo transparencia que acceso a la información pública. De hecho, nuestro legislativo, y lo señalamos en su momento, cometió un grave error al llamar Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo que tan solo es una ley de acceso a la información pública. Y cometió un error no solamente por cuestiones de semántica, lo cometió por tal vez una de las peores razones, por razones políticas. La palabra transparencia le sonaba bien a nuestros legisladores y la pegó junto con la de acceso a la información en una ley que todavía se sigue llamando así. En realidad, el acceso a la información pública es relevante, creo que ustedes lo deben haber discutido ya con amplitud en este diplomado, porque se trata de uno de los derechos básicos que consagra nuestra Constitución, mientras que la transparencia es un atributo de la administración pública, no es quien diga que es una forma de ser, que tenga mucho cuidado, porque ser transparente no sé qué signifique, ¿no? A veces hay excesos de transparencia que se vuelven cinismo, ¿no? Hemos atostiguado las últimas semanas algunos de ellos, en el caso de Guerrero, ¿no? De tanta transparencia y apertura se alcanza al cinismo. En realidad lo que estamos haciendo como sociedad es consagrar y proteger un derecho, el derecho de las personas que viven en México o que tienen intereses en México, porque ese es uno de los puntos más importantes de nuestro sistema normativo, que no se refiere exclusivamente a los ciudadanos, sino a las personas, en tanto titulares de derechos humanos, que son aquellos que tienen la posibilidad de acceder a información pública.
Nuestra ley es una ley de acceso a la información pública, no de transparencia. ¿Qué es lo que puede ser transparente? Lo que se define a través de políticas públicas o a través de políticas y programas administrativos o de gobierno que tengan esas características. Hoy hay una playa de instrumentos de política pública que se refieren a la transparencia. Pienso solamente, para nombrar algunas, a la transparencia proactiva, como la llama el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, o a la transparencia focalizada, como la llama la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, que no son otra cosa, y también, digámoslo con todas sus letras, que esfuerzos por agrupar y publicar información de manera voluntaria que tenga mayor sentido social para la población. No es otra cosa que una política pública. Ser transparente tampoco significa ser íntegro. Me encantaría que fuera así, ¿no? Porque habría muchos personajes que además de muy transparentes serían muy íntegros, pero no. De hecho, si ustedes revisan en nuestro territorio nacional, se van a encontrar, por ejemplo, con lo que llamamos la paradoja capitalina. Si no han escuchado de ella, vamos para no aburrirnos con detalles. Bueno, miren, el Distrito Federal, o la Ciudad de México, como ahora nos empeñamos en llamarla, la Ciudad de México tiene una de las paradojas más importantes del territorio nacional. Si ustedes revisan la métrica de la transparencia, la medición sobre el acceso a la información pública en el territorio nacional, el Distrito Federal se encuentra ubicado en la posición número 1 de las 32 entidades. Eso quiere decir que en términos de la entrega sistemática de documentos a petición de los ciudadanos, el Distrito Federal tiene un muy buen desempeño, entrega mucha información. Pero si ustedes revisan el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, y esto tiene que ver con algo que ya planteaba el maestro Lima, en cómo la transparencia puede o no ayudar al combate a la corrupción, si ustedes revisan el Distrito Federal, aparece en la posición 32 de 32 entidades, es decir, es la entidad federativa del país con mayor frecuencia de corrupción. Está en la posición 1 en acceso a la información pública, entrega documentos, los publica, y en la posición 32 en términos de corrupción. Eso que parece una paradoja solamente digna del trabajo académico, en realidad muestra el principal reto para el que estamos construyendo, o estamos llamando y construyendo, Sistema Nacional de Transparencia. No se trata de subir cosas a las páginas web o de entregar solo puntualmente a quien solicite información, pues esa información, o de tener políticas proactivas de transparencia focalizada o de transparencia proactiva, ¿no? como se le llama en otros espacios, entregando información que sea socialmente útil. Se trata de conectar políticas públicas, se trata de que la transparencia, permítanme la expresión, no se convierta solo en un artificio, en un lujo de la administración pública federal, o de las estatales, o del Distrito Federal, sino en una herramienta para la construcción de buen gobierno, que no se convierta solo, insisto, en ese último proceso, después de todos los procesos que tiene que tener una administración, en la cual se entregan documentos al público, sino que se incorpore en el diseño de políticas y de procedimientos que van mucho más allá de la entrega de un documento. La razón por la cual puede ser uno muy transparente y al mismo tiempo muy corrupto es porque son asuntos que se conectan, pero que todavía no están integrados dentro de un sistema. Cuando impulsamos la reforma del artículo 6º constitucional, la reforma reciente, junto con otras fuerzas políticas del país, representadas por los partidos y por el propio Ejecutivo Federal, cuando pensamos en por qué era importante reformar la Constitución para ampliar el acceso a la información pública como derecho, es bajo el entendido muy obvio, tal vez para ustedes ahora después del diplomado, de que en realidad no teníamos un sistema nacional de transparencia. Teníamos 32 variedades distintas, 32 especies, lamentablemente algunas que debían haber sido especies en extinción no lo eran, pero 32 especies para tutelar un derecho fundamental de nuestra Constitución. No teníamos un sistema. Y ese sistema tampoco estaba integrado a
a la gestión pública. Era un sistema pues, que por la naturaleza del órgano que lo tutelaba o de los órganos que lo tutelaban a nivel nacional, insisto, se volvía en un complemento, en un pegote al final de un procedimiento de naturaleza administrativa. Cuando Transparencia Mexicana y otras organizaciones como la Red de Rendición de Cuentas, de la cual formamos parte y somos fundadores, empezamos a hablar de la fragmentación de las políticas públicas en materia de transparencia y rendición de cuentas, bueno, esencialmente nos referíamos a este problema. Cómo uno puede ser muy abierto y al mismo tiempo tener altos niveles de corrupción. Decir hoy en México que una institución es muy abierta o muy transparente no significa necesariamente que tenga los estándares de integridad y de honor que se necesitan para ser una institución llamada honesta, justa y que cumple en el Estado de Derecho. Me parece que vamos a tener, en perspectiva de futuro, que entender que este Sistema Nacional de Transparencia que se está creando es mucho más que la articulación de 32 órganos garantes de un órgano constitucional autónomo, sino seguramente va a ser la definición de muchas políticas públicas, de muchos protocolos, de muchos mecanismos para poder hacer que el acceso a la información pública y ahora sí, la transparencia sean un atributo de nuestras administraciones. No va a ser sencillo, lo adelanto, no va a ser algo sencillo, no solo porque pocos, como ustedes, están en procesos de capacitación a lo largo de las instituciones de nuestra administración pública, sino por el hecho de que se necesita buena arquitectura institucional y buena ingeniería para conectar esos sistemas, para que dejen de ser tan solo atributos de último minuto de la gestión pública. Y me explico. Vamos a tener que hacer, como lo estamos haciendo en este momento en el Congreso, vamos a tener que revisar nuestra ley de archivos, porque es imposible, seguramente lo vieron a lo largo y ancho del diplomado, entregar documentos, no solo cuando los documentos formalmente no existen, lo que llamamos la declaración de inexistencia, sino cuando en realidad no tenemos un sistema ordenado para pues, los documentos públicos. La verdad es que estamos en ese tema realmente en el Pleistoceno. Nuestros archivos desaparecían con los funcionarios, seguramente están en las casas de muchos de ellos, cuidando potenciales actos de la autoridad futura, ¿no? Tratando de preservar su protección jurídica, pero no están en donde deberían de estar, ¿no? Nuestro Archivo General de la Nación es un archivo importantísimo en términos simbólicos, impráctico para fines de la administración pública. No es un instrumento de la gestión pública, es un lugar donde guardábamos todo aquello que entendíamos era parte de la memoria del país, pero no es un archivo vivo, vibrante, inteligente. Y luego cometimos otras tropelías en el camino. Cuando empezamos la modernización de nuestra gestión pública, pensábamos que con el hecho de que se pusiera en formato PDF, en que se digitalizaran los documentos, estábamos construyendo auténticos archivos electrónicos. No hay falacia más grande que eso, ¿no? La digitalización de algo que no está bien estructurado, el archivo en papel, pues por más que se haga en electrónico, no resulta moderno, ¿no? Es sencillamente una manera de llevar un desorden a otro formato. Y el hecho de que hayamos escogido formatos PDF, no tengo que decirles, en tiempos de manejo de bases de datos amplias, como las que ustedes tienen que manejar en el Instituto Nacional de la Migración, pues imagínense la paradoja que es tener archivos PDFs que son por definición formatos cerrados. Los formatos cerrados no se pueden trabajar con bases de datos inteligentes. Sé bien que ustedes, como parte de su función institucional, están en contacto permanente con otras instituciones similares en otros países, con las cuales nos coordinamos e integramos. Vean ustedes las dificultades que hay para integrar esos trabajos. Pues con nosotros todavía tenemos la teoría del archivo muerto, que es una teoría extraordinariamente clara, porque así es el archivo muerto, es el archivo que nadie quiere tocar y nadie utiliza para tomar decisiones, versus otras naciones. Ustedes seguramente hablan de manera cotidiana con algunas de ellas, como las que son parte de nuestra frontera, que están trabajando con sistemas de Big Data y con bases de datos abiertas y mucho más avanzadas para poder detectar posibles conductas ilícitas y para poder tomar decisiones. Eso también es parte de esta agenda de un Sistema Nacional de Transparencia. Entender
porque además del archivo y además, digamos, de la digitalización, necesitamos empezar a trabajar en nuevos formatos, lo que se llama datos abiertos o Open Data, en el caso del inglés. Y va a ser un reto, porque lo que los ciudadanos van a solicitar en los próximos años... Bueno, yo sí le escucho. Lo que los ciudadanos vamos a solicitar en los próximos años ya no van a ser documentos, van a ser bases de datos. Lo que vamos a pedirle al Estado no es que nos entregue copia de un contrato, es que nos entregue la base de datos completa de contratos. ¿Para qué queremos copia de un contrato? ¿No? Pues eso no tiene mucho sentido. Lo que queremos es entender cómo funcionan patrones sistémicos, ¿no? Cuáles son los patrones de conducta, no cuál fue una de las conductas. Y en eso, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Universidad Autónoma de Puebla, como la sociedad civil, todos, y tal vez es algo que no hemos entendido, vamos a requerir que haya mejor información para las tomas de decisiones. La razón por la cual trabajamos en estos temas, quienes trabajamos en estos temas, no es solo por la parte moral o ética, no es la parte, por supuesto lo hacemos, pero no es el principal motivo por el cual se ingresa este tema. Es la agenda de desarrollo, es la agenda de construcción de políticas públicas que den mejores resultados. Y no hay política pública que funcione que no esté soportada en evidencia estadística, numérica, que no esté sustentada en información. Solo los países autoritarios, y solo ellos, toman decisiones sin información ni sustento. Porque el líder, solo por ser el líder, sabe por todos los demás lo que la sociedad necesita, ¿no? No les voy a dar casos concretos, seguramente habrán visto algunos, no en México, en otras latitudes, ¿no? Se encontrarán con esos sistemas donde el líder, solo en un momento de iluminación, decide que necesita la patria, ¿no? Y va llevando a la patria hacia algún lugar muy peligroso, por cierto, porque no está basado en información. Les pongo un ejemplo concreto que nos debería de doler tanto como cualquier otro crimen en contra de nuestra sociedad. El Censo General de Población y Vivienda de 1980. Ustedes lo deben de saber, seguramente tienen muchos problemas para construir series históricas. Cuando el Estado mexicano decide no hacer un censo, sino hacer una macromuestra y proyectar e inferir datos a partir de ella, y se levanta mal el censo de 1980 en México, yo diría que ese es también un crimen de lesa humanidad, levantar mal información sobre el país. Comprometió no solo la calidad del censo, comprometió la calidad de todas las decisiones que como república tomamos alrededor de ese instrumento de planeación. Voy a poner el ejemplo más cotidiano. Si ustedes le preguntan hoy a un taxista en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, para ser más puntuales, si le preguntan en el Distrito Federal cuál es una de las ciudades más grandes del mundo, pues van a decir que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Y van a decir algo que supongo que en el Centro de Migración sabemos que no es cierto. Van a decir que tiene 20 millones de habitantes, ¿no? Cualquier taxista, ¿no? Van a decir, esta es la ciudad más grande, o una de las más grandes, no sé si Tokio, o Brasilia, o Sao Paulo, una de esas es más o menos de nuestro tamaño. Bueno, desde 1977, el Distrito Federal, ustedes lo saben, es una entidad que tiene una tasa neta migratoria negativa. El Distrito Federal expulsa población desde 1977, pero como el censo de población y vivienda estaba mal hecho y se le atribuyeron no el número de habitantes que tenía al Distrito Federal, sino los que se estimaron, que por cierto eran muchos millones más que los que realmente tenía. Bueno, imagínense la cantidad de decisiones de política pública equívocas que se tomaron a través de ese instrumento. Se presumía demanda y presión de servicios públicos que no existían, y se transfirieron recursos al Distrito Federal que tal vez se debieron haber transferido a otras entidades, y no solo el Estado de México. Digamos, no es un alegato para la zona metropolitana, es para entender cómo un solo dato mal construido tiene tantos efectos sobre la política pública. Se hicieron proyecciones de demanda a 20 años que no tenían ningún sentido. Es más, se sigue construyendo, por ejemplo, escuelas preparatorias para una población que no existe y que tal vez nunca exista.
por los patrones demográficos de la Ciudad de México. Pero suena bien, ¿no? Políticamente suena muy bien. Lo que no suena bien son los resultados de política pública, porque en lugar de invertir en la calidad de los sistemas educativos de la ciudad, que es lo que se debe haber hecho a partir de 1980, y tratar de prever qué pasaría cuando los niños salieran 25 años o 22 años después del sistema educativo, qué íbamos a hacer con esas instalaciones y cómo íbamos a ir migrando de un modelo a otro. El hecho de pensar que éramos la más grande ciudad del mundo nos llevó a tomar una serie de decisiones que tal vez, salvo el presupuesto para la ciudad, que seguramente quienes lo administran lo disfrutan mucho, que esté inflado por número, pues seguramente para el resto de nosotros han sido malas decisiones de política pública. Solo un dato, desde 1980. Imagínense ustedes, pues si la calidad de todas nuestras bases de datos es la que describimos, pues conocemos, esto no es un secreto, y si las bases de datos están en formatos inapropiados que no permiten su análisis estadístico, imagínense ustedes el problema que estamos generando en términos de política pública todos los días. Una vez que uno tiene bases de datos, archivos y tiene formatos apropiados, pues tiene que desarrollar una capacidad que, de acuerdo con la prueba PISA de la OCDE, no es muy mexicana, digamos, no somos buenos en las matemáticas. Reprobamos en serio en la prueba PISA las pruebas de matemáticas y matemáticas aplicadas. Todos saben lo que es la prueba PISA, es la prueba que hace la OCDE a los niños y niñas de escuelas públicas y privadas en el país. Y ninguno se salva, ¿eh? Escuelas públicas y privadas reprueban por igual la prueba PISA en términos de matemáticas. No les voy a decir algo que muchos no sospechen. Uno incluso estudiaba ciencias sociales para evitar que hubiera econometría y estadística y cálculo en las materias. La verdad es que hoy nos toca, como en pocas ocasiones, entender que la política pública es sobre todo buena estadística y econometría. Y es indispensable asociar esas capacidades a nuestros sistemas de transparencia. No es solamente asegurarse los flujos de información, es asegurarse que la información sea confiable, tenga la calidad, seguramente temas que se discutieron en el diplomado, pero sobre todo que sea procesable en términos de mejorar la toma de decisiones. En la sociedad abierta, la innovación está descentralizada. Hoy decía el maestro Lima, se hizo un esfuerzo para que estuviera este diplomado en muchas sedes, ¿no? Bueno, hace 3 meses, por ejemplo, la Universidad de Columbia me invitó a inaugurar un centro de la Universidad de Columbia en Río de Janeiro. Me pidió que hiciera la conferencia inaugural y todo el vuelo hasta Río de Janeiro me preguntaba, ¿y por qué va a abrir la Universidad de Columbia un centro y va a ir el DIN de la Universidad de Columbia a inaugurar un centro en Río de Janeiro, ¿no? Para eso está la sede de Nueva York, ¿no? Tiene la importancia. Y la respuesta que me dio el DIN, supongo que es la respuesta que ustedes también se dieron cuando pensaron esta diplomado de forma nacional, es que la innovación ya no puede estar concentrada en un solo polo académico o institucional. Para poder sacarle provecho a las grandes cantidades de información que tenemos, lo que se llama Big Data, se necesitan muchos actores trabajando de manera descentralizada y construyendo soluciones alternativas a los problemas. Esta idea, yo diría de los años 60, de que uno crea un gran centro de estudios para un tema, pues ha terminado ya su vida útil. Esta idea del presidente Echeverría, por ejemplo, ¿no? del centro del tercer mundo, de concentrar en un solo polo todo el conocimiento y la información sobre un tema, hoy es totalmente inoperante. Lo que se necesita es que mucha gente esté trabajando con las mismas bases de datos para encontrar muchas soluciones posibles a un mismo problema. En realidad, si ustedes ven lo que estoy diciendo aquí, es lo que permitió la decodificación del ADN a nivel global. No sé si ustedes han visto el artículo del genoma humano, el artículo que se publicó, si mal no recuerdo, en la revista Nature, pero son 4 páginas de autores y 3 páginas de texto, ¿no? ¿Y por qué se necesitan 4 páginas de autores? Porque hubiera sido imposible romper la estructura del ADN si un grupo de 3 investigadores en un solo centro académico, en una sola ciudad, en un solo país,
y con un presupuesto que dependía a lo mejor de algún congresista en los Estados Unidos o en Francia, pues hubiera sido imposible decodificar el ADN. Les planteo esto porque lo que viene es que con la información que ustedes publiquen, si está en los formatos apropiados, va a haber muchísimas interpretaciones y reinterpretaciones de esa información en el ánimo de encontrar soluciones de política pública. Quienes tengan la fortuna de tener teléfonos que se llaman inteligentes, pues verán ustedes hoy el número de aplicativos que se están desarrollando a partir de las mismas estructuras de información. Voy a poner el más conocido. Algunos de ustedes, los que tengan teléfonos de este tipo, dirán que utilizan Waze, ¿no? Que es el carrito simpático con chupón. Y otros dirán, no, es mejor Google Maps, ¿no? Y habrá otros que digan, no, el mejor de todos es el de Safari, el de Apple, ¿no? Déjenme romperles el encanto del chupón o de la fascinación por Google Maps. La plataforma es la misma, es exactamente la misma. Lo que cambia es la interfase y los modelos de interacción entre el usuario. Yo no quiero, por ejemplo, dulcecitos, a mí no me llaman la atención los dulcecitos, pero tampoco me gusta la voz españolizada de Google Maps. Lo que me queda muy claro es que la plataforma de información es la misma y se pueden construir tantos aplicativos a partir de ese sistema que hace indispensable que el sistema sea público y abierto y esté en formatos apropiados, porque no hay manera de construir aplicativos cuando uno tiene software cerrado. Esa es la razón por la cual la Secretaría de Educación Pública y nosotros decidimos que las tablets y las laptops que se les entrega a los niños en México no tengan software propietario, sino que utilicen Linux. La decisión es que los niños puedan aprender a programar y a construir aplicativos en lugar de ser usuarios de formatos cerrados. Sé que todo esto, a mí también hay una parte que me suena muy lejana, pero si ustedes me confiaran algún grado de información sobre este tema, cuando se promulgue en unas semanas la Política Nacional de Datos Abiertos, en la que hemos trabajado más de 1.300 personas en un documento abierto desde el Consejo Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia de la República, pues verán ustedes que esto que parecía el futuro de Stanley Kubrick, en realidad va a ocurrir en unas 4 semanas y va a ser un tema muy importante. Y si ustedes pueden meter y tienen el tiempo, yo sé que todos estamos con tiempos escasos, para meterse a la página www.datos.gov.mx, seguramente descubrirán los primeros incipientes ejercicios de aplicativos a partir de bases de datos abiertas que se están haciendo públicas. En este momento, por ejemplo, se está trabajando en que Compranet migre a una estructura de datos abiertos, va a tomar tiempo, y otros instrumentos de política pública indispensables para la toma de decisiones vayan cambiando su formato de un formato cerrado, como lo veía, por ejemplo, la Ley General de Estadística del INEGI, a formatos abiertos para que haya muchos sectores que puedan procesar esa información. Se los comparto en el ánimo no de asustarlos, porque sé que a lo mejor no hubo un módulo a profundidad sobre datos abiertos, pero sí de prepararnos para este que va a ser un giro importante. La lógica de los datos abiertos es una que en inglés se sintetiza en una frase que hemos también incorporado a nuestra Constitución y también a la ley reglamentaria que en este momento estamos diseñando junto con el Senado de la República en materia de acceso a la información pública. En inglés lo llaman Open by Default. Es abierto por principio, por lo que nosotros llamaríamos máxima publicidad. Hoy se dice en estos términos, todo es abierto por principio, salvo que haya muy buenas razones para hacerlo de otra forma. Y esas buenas razones las han platicado a lo largo del diplomado, es la prueba de daño y otros temas que están asociados con nuestra ley de transparencia. Para ir cerrando, 2 asuntos que yo creo que deben de tener en el radar. El 24 de septiembre de este año, México, y aquí voy a poner complicado el asunto porque muy poca gente lo ha entendido así, México, no el presidente de la República, México, asumió la presidencia de la Alianza por el Gobierno Abierto. La confusión no es menor
incluso el periódico Reforma decía que era la alianza del Gobierno Abierto de Naciones Unidas. No tiene nada que ver con Naciones Unidas. Yo sé que es un mundo nuevo, lo entiendo, y todo lo nuevo pues genera cierta incertidumbre. Decía Elias Canetti, el premio Nobel y gran pensador, el premio Nobel de Literatura y gran pensador, decía que nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Disculpen ustedes que no tuviera perspectiva de género. Canetti, nada teme más el hombre que ser tocados por lo desconocido. Pararnos frente al abismo de lo que viene, por supuesto que genera incertidumbre y angustia. Es un futuro nuevo en el que no sabemos si vamos a tener cabida o el rol que tenemos en el mundo actual. La Alianza para el Gobierno Abierto es eso. Por primera vez, cuando se leía hace un momento la nota biográfica y se decía que hay una cosa que se llama Secretariado Técnico Tripartita, esta es la primera instancia de apertura gubernamental que está cogobernada por la Presidencia de la República, la sociedad civil y el órgano constitucional autónomo de acceso a la información pública, todavía IFAI. Cogobernado es una expresión muy fuerte. Para mucha gente eso todavía es impensable. Por eso decimos que cuando México asumió la presidencia, por supuesto lo hizo el jefe del Estado mexicano en representación de todos nosotros. No lo asumió solo el Ejecutivo Federal, lo asumimos la sociedad civil, el órgano garante y el Ejecutivo Federal a través de la Oficina de la Presidencia y creo que el jefe del Estado mexicano. Y entre los 26 compromisos que ahorita se están cumpliendo en esta materia, que yo sugeriría revisar para ver si hay algunas ideas interesantes para que el Instituto Nacional de Migración se pueda sumar al siguiente plan de acción con una propuesta innovadora en estos temas, pues hay asuntos de naturaleza muy delicada. Por ejemplo, se van a hacer públicas y en datos abiertos bases de datos sobre personas desaparecidas en México, o se van a concentrar en un solo portal toda la oferta de becas, para que vean ustedes el rango, no voy a detallar los 26 compromisos, toda la oferta de becas de la Administración Pública Federal. Digamos que van a desaparecer las becas, estas estaban en el escritorio del gobernador del Banco Central, ¿no? Que decían, pues estas son para los primos y sobrinos de mis amigos, o las de Hacienda, todas van a tener que estar en un solo portal, para que todos los mexicanos, y no solo quienes tengamos acceso a estos funcionarios, podamos gozar de la posibilidad de ejercer ese derecho a la educación junto con ellos. Y hay asuntos mucho más interesantes. Si ustedes ven lo que se está haciendo en materia de desastres, pues se está empezando a georreferenciar la entrega de los beneficios y se están empezando a cruzar bases de datos. Este es un ejercicio muy interesante. Técnicamente para este grupo es muy interesante. La opinión pública a veces no puede entender la importancia de estos temas, porque son técnicos y son lejanos a las necesidades más primarias de nuestra población. Pero están empezando a cruzarse dos bases de datos, las de Conagua y las del Fonden. ¿Y qué creen que encontramos? Que había pues algunos beneficios que se entregaban en polígonos que no correspondían con las inundaciones. Y cuando uno lo hace a través de bases de datos dinámicas y lo corre en el tiempo, cosa que se está empezando a hacer, pues empiezas a ver que hay patrones en el Fonden que no debieron existir. Ahora, lo increíble de esto es que no lo está haciendo solo la sociedad civil. Digamos, no es un estudio de transparencia mexicana sobre el tema, lo estamos haciendo juntos, la Presidencia de la República, la sociedad civil y el IFAI. Es decir, las tres partes estamos entendiendo que esto que antes ocultábamos de nuestra vida pública, lo tenemos que encararlo y enfrentarlo para que no ocurra más. La Alianza del Gobierno para el Gobierno Abierto es la antesala de otra que ya se mencionó aquí, no entro en detalles, que va a tratar de modificar los 34 órganos legislativos del país en términos ya no solo de transparencia, sino de apertura de otras 96 variables. Tampoco entro en detalles, son públicas esas 96 variables en nuestra página electrónica, pero creo que en conjunto, con algo que ocurrió apenas hace unos días, el lunes pasado, la propuesta de una de las fuerzas políticas del país de crear un sistema nacional anticorrupción, y con ello voy a cerrar para no usar el tiempo,
En conjunto, lo que ustedes están viendo es que hay dos cosas, una voluntad política muy diferente para enfrentar los temas. Estoy seguro que como parte funcionarios de esta administración lo saben, un estilo diferente, pero sobre todo es un marco nuevo para repensar los problemas del país. Muy fácil hubiera sido para el Ejecutivo Federal sostener su idea de una Comisión Nacional Anticorrupción. La lógica democrática en nuestro país hacía pensar que cuando tú proponías algo en campaña se tenía que cumplir, ¿no? Es esta idea de que ya me comprometí en la campaña y va, aunque todos sepamos que no funciona. Cuando el Ejecutivo Federal, alrededor del informe de gobierno, tomó la decisión de no insistir en el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, porque ni la academia ni la sociedad civil encontrábamos que esa propuesta fuera una propuesta valiosa para la sociedad democrática que estamos construyendo, y cuando permitió que otras fuerzas políticas del país pudieran, escuchando a la academia, a la sociedad civil y a otros sectores, incorporar nuevas propuestas, la verdad es que sí cambiamos de paradigma en este tema. Una comisión anticorrupción tenía que ver con la idea de concentrar en una sola persona y en una sola figura facultades y atribuciones enormes para investigar un tema, para sancionarlo, que afecta a todo el territorio nacional y a muchas instituciones del país. Era una visión romántica del problema. Con un solo SAR vamos a resolver el asunto. Lo que hoy se está discutiendo entre las fuerzas parlamentarias en nuestro Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es un paradigma completamente distinto. Se necesita, como en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, la articulación de muchas instituciones y muchas agencias gubernamentales que funcionen como relojito para empezar a atender un problema que no es, por su naturaleza, es enorme, pero que no puede atenderse solo en la idea de los grandes casos espectaculares. Los asuntos que dañan a nuestra población en términos de corrupción no son solo los casos de oceanografía o el CENTE. Lo que vivimos en Iguala, porque todos estamos muy conscientes de ello, y cualquier gran problema del país al que uno le rasca un poquito, siempre encuentra debajo una red de corrupción que está asociada con ese problema. Es un asunto de la mayor importancia para la República, y lo que se ha propuesto, que se presentará en unos días formalmente ya ante el Congreso de la Unión como una iniciativa de reforma constitucional, lo que busca es que reconocer que un gran problema no requiere un SAR, un gran problema requiere un sistema. Requiere la articulación de muchos actores, entre los cuales, por supuesto, está esta importantísima institución para poder corregir uno de los grandes males de la sociedad mexicana. No va a desaparecer la corrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que haremos es ser mucho más competentes, capaces y profesionales para que ese problema no sea una epidemia sin control en la vida de nuestra comunidad. Por la generosidad de permitirme hablar un poquito del futuro y con mucha velocidad de muchos temas que me hubiera encantado dar más detalle. De verdad aprecio mucho esta institución académica y por supuesto al Instituto Nacional de Migración el estar con ustedes. Muchas felicidades por haber concluido con su documento. Gracias. Agradecemos la brillante participación del maestro Bojorquez, y por cuestiones de agenda, que también el maestro estará presente en otro evento que se está desarrollando aquí en la ciudad de Puebla, también en un espacio universitario que es el Complejo Cultural. Tendrá oportunidad de dar respuesta a algún cuestionamiento que se haga en este momento, y si ustedes tienen interés en formular sus preguntas, les pasaremos algunos papeles para que vía correo electrónico nos hagan favor de contestarlos. También lo mismo para las delegaciones que están ahorita en línea, nos podrán hacer llegar sus cuestionamientos que amablemente nos podrá contestar el maestro Bojorquez. No sé si alguien quiere hacer algún cuestionamiento en este momento. De no ser así, Lo planteo como cuestionamiento, yo tampoco. de no ser así, pido al maestro Lima, para nombre de la institución, haga entrega de un reconocimiento al maestro Eduardo Bojorquez por su brillante participación en esta conferencia magistral. Les puedo proponer un asunto, por supuesto, como estamos a distancia,
Para una organización de la sociedad civil es muy difícil comunicarse directamente con las personas, pero es indispensable hacerlo. Quienes estén interesados, luego no como comercial, sino en el ánimo de continuar este diálogo que necesita de muchas cabezas, aprovechemos las redes sociales. Transparencia Mexicana tiene un espacio en Facebook, tiene un espacio en Twitter. No se trata de ser followers, se trata en verdad de poder seguir dialogando en espacios públicos para que otros también se enteren de preocupaciones que a veces por el tiempo y por otras necesidades no podemos ocupar. Lo que sí les aseguro es que si me mandan un correo electrónico va a ser muy difícil contestar por el número que tenemos, estamos todos saturados, pero el diálogo en espacios abiertos por supuesto que es bienvenido y muy agradecido como una organización de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Y bueno, como les comentaba, el maestro Jorge tiene que retirarse por el otro evento que se está desarrollando, pero en este momento cedo la palabra a la maestra Palmira Venera Uribe, representante personal del comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien nos hará la presentación de su mensaje. Hola, muy buenos días a todos. Reciban un saludo del comisionado Artelio Vargas, de la subsecretaria Paloma Guillén Vicente y sobre todo del secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Choco. Si hoy tuviéramos que hablar de una de las más importantes conquistas de esta sociedad mexicana, en estos últimos años, sin duda, estaríamos hablando de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Con gusto y muy buenos días a todos. Saludo al presidio, al maestro Jorge Luis Lima Villegas, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ya se retiró, y agradeciéndole por su conferencia al maestro Borges López, director ejecutivo de Transparencia, al director, el licenciado Achar, que es un impulsor de esta conferencia, quien ha tenido la intención no solamente de esta capacitación, sino de la anterior, y que hoy por hoy el IFAI nos considera una institución 100% capacitada. Y a todos los compañeros que nos están viendo, que no veo dónde es por aquí, saludar a todas las delegaciones con mucho gusto. Por favor, saluden mucho a los delegados. Aprecio mucho el que estén ahorita y en todas las demás que estuvieron, todas las demás horas que estuvieron presentes en esta capacitación, y con gusto los saludo nuevamente y decirles que estamos ahí en el jurídico para servirles. Como ciudadana y como servidor público he comprendido que es transparencia un gran avance en la calidad de la democracia de nuestro país y abre una posibilidad para un progreso de las relaciones entre ciudadanos y gobierno. Por eso, el derecho de información actualmente se materializa como un derecho humano moderno e irrenunciable en México. Por tanto, la transparencia es un mecanismo que evita el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia y el abuso en este ejercicio de la función pública es y debe ser una característica fundamental de todos los gobiernos. El Instituto Nacional de Migración trabajamos día a día para consolidar esta gran responsabilidad. Tan es así que el IFAI nos ha reconocido como institución 100% capacitada, gracias a la voluntad de más de 1.600 servidores públicos comprometidos con la transparencia y con México. Hoy, 78 funcionarios del Instituto Nacional de Migración concluyen el diplomado Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, mismo que a lo largo y ancho del país, en cada una de las delegaciones federales y direcciones generales, son los responsables de la gestión interna para la atención de solicitudes de acceso a la información que los ciudadanos dirigen a este instituto. Con estas acciones contribuimos a la construcción de un sistema nacional de transparencia que le da certeza y certidumbre a los ciudadanos de nuestro actuar como gobierno. Quiero agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por las facilidades, por ser parte de este coordinado esfuerzo y su alto compromiso para lograr que los servidores públicos estudiaran los antecedentes y principales teorías en torno a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como la aplicación de los preceptos jurídicos en la materia, siempre bajo un enfoque ético. Muchas gracias. De igual forma, reconozco a los servidores públicos
públicos hicieran suya la responsabilidad de capacitarse durante estos 3 meses, sin dejar de atender sus funciones. Estoy segura que su esfuerzo se traduce en un mejor desempeño al interior de cada una de sus áreas y que sean ustedes los portavoces para la sensibilización de la transparencia en las áreas de su trabajo y sobre todo con sus familias, ya que somos replicadores de ello. Porque al final del día no podría entenderse la transparencia sin la relación ciudadano-gobierno, porque el Instituto Nacional de Migración estamos convencidos que la transparencia y el derecho de acceso a la información son un compromiso que solo se logrará juntos. Retomando las palabras que nos decía el maestro Bojorquez, que México llegó tarde, podría decir que dejemos de decir tarde, porque le restaríamos importancia a los que lucharon para que hoy en día estemos en la perfección de luchar en el acceso a la información y con el fortalecimiento de los funcionarios públicos comprometidos a mover a México, y que no nos hace falta, que tenemos esa voluntad política que México hoy necesita y juntos lo lograremos. Gracias. Gracias a la maestra Palmira, y en este momento el maestro Jorge Luis Lima Villegas hace entrega a nombre de nuestra institución de un reconocimiento a nombre del Instituto Nacional de Migración por su labor en la capacitación al personal en el tema de transparencia, el derecho fundamental de acceso a la información y la protección de la paz. Bien, voy a dar lectura para continuar con esta entrega de esta ceremonia de clausura de los nombres de quienes van a recibir su diploma por haber cursado satisfactoriamente este primer diplomado en Sistema Nacional de Transparencia. Angélica Marín Tamayo, por favor, si se siente pasar. El maestro Javier Achán Carretero. Miguel Valencia Peralta.
de Nayarit. Mari Carmen Chong García de Nuevo León. Maestri Blanco Zúñiga de Nuevo León. Eduardo Isaac Aragón Castellanos de Oaxaca. Jaime Bonifacio Santiago García de Oaxaca. Lauro Roberto Castillo Alcaide de Puebla. Azucena Moreno Morales de Puebla. José Ávila García de Hidalgo. María Lourdes Pérez Jueve de Hidalgo. Daniel Alejandro Rivera Rufino de Querétaro. Jaime Aragón García Soto de Querétaro. Jorge Alberto Barrera Torre de Quintana Roo. Adriana Nayime Ramírez Lira de Quintana Roo. Mariana del Socorro de San Luis Potosí. Berenice Ibarra Cuevas de San Luis Potosí. Adriana Zamudio, Sinaloa. Gustavo Sánchez Canizales de Sinaloa. Liliana Moreno Olmeda de Sinaloa. Berenice López Lizárraga de Sinaloa. Ernesto Delgado Ríos de Sinaloa. Ana y Montoya Soto de Sonora. Salomás Zamorano Lizárraga de Sonora. Alondra Parra Reina de Tamaulipas. Laura Magaña García de Tabasco. Eloísa Guadalupe León de Tabasco. Laura Claudia Bautista de Tlaxcala. García Morales Armando de Tlaxcala. Blanca Berenice Pérez Zárate de Veracruz. Luis Ángel Jiménez Santana de Yucatán. Carla Cecilia Fernández Arceo de Yucatán. María Denise García Cancino de Zacatecas. Y Verónica Lucía Cordero Trejo de Zacatecas. A todos ustedes, un aplauso de reconocimiento por su trabajo. Finalmente, se introduce la palabra al maestro Lima Villegas, que nos dará el mensaje de clausura de este diplomado. Ya no los distraigo más, solamente para clausurar. Si se ponen de pie, por favor, con todo respeto. Siendo las 11 horas con 25 minutos del día 24 de octubre del año 2014, declaro formalmente clausurados los trabajos del primer diplomado en transparencia y protección de datos, esperando que sea de utilidad para su desempeño laboral, para su vida cotidiana y para engrandecer a esta nación. Muchas gracias y felicidades.